¿Alguna vez te has detenido a observar tus pensamientos? Son como un río interminable, imágenes, recuerdos, preocupaciones, deseos, todos pasando sin descanso. Pero aquí surge una pregunta poderosa: si los pensamientos aparecen y desaparecen sin que lo decidas, ¿eres tú realmente esos pensamientos? El budismo nos enseña que gran parte de nuestro sufrimiento nace de la identificación con la mente. Creemos que cada pensamiento que surge nos define, como si fuéramos la voz que habla dentro de la cabeza. Sin embargo, esa voz cambia constantemente. Un día nos dice que somos capaces, y al siguiente que no valemos nada. Un momento nos da esperanza, y al siguiente nos hunde en la duda. ¿Cómo puede ser nuestra identidad algo tan inestable? El taoísmo nos recuerda que la mente, como el agua, se agita con facilidad. Si nos dejamos arrastrar por cada ola, vivimos en un constante vaivén de emociones. Pero si aprendemos a observar desde la orilla, descubrimos que el agua, en su profundidad, siempre permanece tranquila. No somos la ola que cambia de forma a cada instante, somos el lago que permanece. Los estoicos también lo comprendieron. Marco Aurelio escribía: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero añadía algo más profundo, que la mente tiene el poder de crear tormentas o serenidad, según lo que decida alimentar. La libertad no está en controlar lo que pensamos, sino en elegir cómo nos relacionamos con esos pensamientos. Este video es una invitación a descubrir que no somos nuestros pensamientos, que lo que llamamos yo no es esa voz interna que juzga, compara y teme, sino la conciencia que observa esa voz. Y cuando hacemos esa separación, el ego pierde su poder. Quédate conmigo hasta el final, porque allí veremos cómo aprender a desidentificarnos de los pensamientos abre la puerta a una vida más libre, más ligera y más auténtica. Descubrirás que detrás de la mente inquieta siempre ha estado tu verdadera esencia, serena, clara y en paz. Enseñanza 1: la voz del ego. Dentro de nosotros hay una voz que nunca calla. Nos dice quiénes somos, qué deberíamos hacer, cómo deberíamos vernos, qué pensarán los demás de nuestras acciones. Esa voz se disfraza de nuestra identidad, pero en realidad no somos nosotros, es el ego. El ego es como un narrador interno que constantemente interpreta la realidad. Si alguien no nos saluda, el ego dice: no te valoran. Si cometemos un error, el ego grita: no eres suficiente. Si logramos algo, el ego susurra: necesitas más para sentirte valioso. Y así, nos mantiene en una lucha constante, buscando aprobación, evitando el rechazo, temiendo al fracaso. El budismo nos enseña que el ego es una ilusión, una construcción de la mente que busca perpetuar un yo fijo en un mundo que siempre cambia. Pero como todo cambia, el ego vive en permanente conflicto, no soporta la impermanencia. Por eso se aferra, por eso teme, por eso sufre. El taoísmo nos ofrece otra metáfora. El ego es como el barro que enturbia el agua. Mientras más nos identificamos con él, menos claridad tenemos para ver la realidad. Pero si dejamos que el agua repose, el barro se asienta y el agua vuelve a ser transparente. Así ocurre con la mente: cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento del ego, aparece la claridad natural que siempre estuvo ahí. Los estoicos también entendieron esta trampa. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa opinión no es más que la voz del ego interpretando lo que ocurre. Y si creemos ciegamente en esa interpretación, sufrimos innecesariamente. En la vida diaria, esta voz del ego se presenta en formas sutiles: cuando te comparas con otros en redes sociales, cuando crees que tu valor depende de tu éxito económico, cuando sientes que tu identidad se derrumba porque las cosas no salieron como esperabas. En todos esos momentos, no es la realidad la que duele, es el ego el que sufre porque no se ajusta a su imagen idealizada. Comprender esto es el primer paso hacia la libertad: reconocer que esa voz no eres tú, que puedes observarla sin creer todo lo que dice, y que detrás de ella, en silencio, siempre está tu verdadera esencia, esperando a ser escuchada. En la siguiente enseñanza veremos cómo esa identificación con los pensamientos crea sufrimiento y nos mantiene atrapados en una ilusión de identidad. Enseñanza 2: la ilusión de ser lo que pensamos. El mayor engaño de la mente es hacernos creer que somos nuestros pensamientos. Cada idea que aparece en la cabeza, cada juicio, cada recuerdo, lo tomamos como un reflejo fiel de nuestra identidad. Pero los pensamientos son como nubes, cambian constantemente, se transforman, se disuelven. ¿Cómo podríamos ser algo tan inestable? El budismo nos recuerda que la mente produce pensamientos como el fuego produce calor. Es su naturaleza. Pero, así como no confundimos el fuego con su humo, tampoco deberíamos confundirnos con lo que la mente genera. El sufrimiento aparece cuando creemos que esa voz interna,
a menudo temerosa, crítica o ansiosa, es la totalidad de lo que somos. El taoísmo nos invita a mirar la vida como un río en constante fluir. Los pensamientos son como hojas que caen y flotan en la corriente, algunas se detienen un instante en la superficie, otras desaparecen en la distancia. El error es creer que nosotros somos esas hojas, cuando en realidad somos el agua que la sostiene. Somos el fondo sereno del río, no lo que accidentalmente pasa por encima. Los estoicos también lo entendieron bien. Marco Aurelio escribía: tu mente tomará la forma de lo que piensas con frecuencia. Pero no decía que la mente y el ser fueran lo mismo, sino que lo que dejamos que habite en nuestros pensamientos termina moldeando nuestra percepción. En otras palabras, si no vigilamos lo que pensamos, terminamos creyendo que somos eso, aunque en realidad no lo seamos. En la vida diaria, esta ilusión se manifiesta en frases como: soy un fracaso, soy incapaz, soy menos que los demás. Pero observa con cuidado, esos pensamientos son solo palabras, sonidos en tu mente. ¿Quién eres tú realmente más allá de ellos? Cuando empezamos a cuestionar la veracidad de esa voz, descubrimos que no tiene tanto poder como creíamos. No eres tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa. Y esa conciencia permanece, aunque las ideas vengan y se vayan. Cuando dejas de identificarte con la mente, sientes alivio, porque comprendes que no necesitas creer en cada historia que ella inventa. El ego crea sufrimiento precisamente porque nos hace olvidar esta verdad. Pero al recordarla, damos el primer paso hacia la libertad interior. En la siguiente enseñanza veremos cómo el sufrimiento nace de aferrarnos a los pensamientos negativos, y cómo el desapego mental nos devuelve la serenidad. Enseñanza 3. Cómo el apego a los pensamientos crea sufrimiento. El sufrimiento no viene de lo que ocurre en el mundo exterior, sino de la forma en que nos relacionamos con lo que ocurre dentro de nuestra mente. Un pensamiento puede ser como una chispa, por sí mismo no quema, pero si le damos combustible, se convierte en un incendio. Y ese combustible es nuestro apego a la idea, nuestra insistencia en repetirla, analizarla y darle un valor absoluto. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando nos aferramos, y los pensamientos no son la excepción. Nos aferramos al recuerdo de un error y revivimos la culpa una y otra vez. Nos aferramos a un futuro imaginado y sentimos ansiedad por algo que aún no existe. Nos aferramos a un juicio sobre nosotros mismos: no soy suficiente, y lo convertimos en un dogma que guía nuestra vida. Pero en todos esos casos, el sufrimiento no viene del hecho en sí, sino del apego a la historia mental que hemos creado. El taoísmo lo ilustra con la imagen del viento. El viento sopla y mueve las ramas, pero si el árbol no se resiste, vuelve a su calma natural una vez que pasa la ráfaga. La mente, en cambio, se aferra a cada pensamiento como si fuera eterno. El desapego mental es aprender a ser como el árbol flexible, dejar que el pensamiento llegue y se vaya, sin aferrarnos a él, confiando en que la calma siempre regresa. Los estoicos también lo comprendieron. Epicteto decía: el hombre no se perturba por los hechos, sino por la opinión que tiene de los hechos. Esa opinión es solo un pensamiento, una interpretación, y sin embargo, cuando nos aferramos a ella como si fuera verdad absoluta, nos convertimos en prisioneros de algo que solo existe en nuestra mente. En la vida práctica, este apego se refleja cuando pasamos horas recordando una discusión, dándole vueltas a lo que dijimos o lo que nos dijeron, alimentando el enojo como si fuera un fuego que no queremos apagar. O cuando vivimos atrapados en un miedo, imaginando escenarios que tal vez nunca sucedan, y sin embargo permitimos que nos roben la paz del presente. El sufrimiento, entonces, no es inevitable. Es el resultado de identificarnos con nuestros pensamientos y de aferrarnos a ellos como si fueran reales y permanentes. Pero cuando aprendemos a soltarlos, descubrimos que la mente puede volverse tan ligera como el cielo que deja pasar las nubes sin retener ninguna. La clave está en comprender que los pensamientos son visitantes, no dueños de nuestra casa interior. Y cuando dejamos de darles poder, el sufrimiento comienza a disiparse. En la siguiente enseñanza veremos cómo cultivar la práctica de observar los pensamientos sin identificarnos con ellos, aprendiendo a vivir como testigos en lugar de prisioneros de la mente. Enseñanza 4. Aprender a observar los pensamientos. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de ser actores atrapados en el escenario de la mente y nos convertimos en observadores desde la distancia. Observar un pensamiento significa reconocerlo sin luchar contra él, sin alimentarlo y, sobre todo, sin identificarnos con él. Es como mirar una nube pasar por el cielo, no intentamos detenerla ni cambiar su forma, simplemente la dejamos ser. El budismo llama a esta práctica mindfulness, la atención plena. No es eliminar los pensamientos, porque eso es imposible, la mente piensa como el corazón late. La práctica es aprender a ver cada pensamiento como lo que es, una formación pasajera,
un visitante en nuestra conciencia. El sufrimiento aparece cuando creemos que debemos creer o actuar cada vez que un pensamiento surge. La libertad empieza cuando aprendemos a decir, esto es solo un pensamiento, no soy yo. El taoísmo nos enseña lo mismo con la metáfora del espejo. El espejo refleja todo lo que pasa frente a él, pero no se queda con nada. Así puede ser nuestra mente, capaz de reconocer cada imagen, cada emoción, cada pensamiento, sin aferrarse a ninguno. Cuando practicamos este reflejo, descubrimos que los pensamientos se disuelven solos, sin necesidad de luchar contra ellos. Los estoicos también lo practicaban. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo, y encontrarás la fuerza. Ese poder sobre la mente comienza con la observación, ver lo que ocurre dentro de nosotros con claridad, en lugar de reaccionar ciegamente. En la vida diaria, este ejercicio puede ser tan simple como detenerse un momento en medio de una emoción fuerte y respirar. Observar cómo el pensamiento llega, estoy enojado, tengo miedo, no soy suficiente. Nombrarlo, reconocerlo, pero no convertirlo en una verdad. Es como ver pasar un tren sin necesidad de subirnos a él. Cuando aprendemos a observar, descubrimos que la mente tiene su propio movimiento, pero que nosotros somos más amplios que ella. Somos la conciencia que observa, el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Esa conciencia permanece serena, intacta, sin importar qué tan turbulento sea el contenido mental. La práctica de observar los pensamientos es, en esencia, recuperar nuestra libertad. Porque cuando dejamos de identificarnos con ellos, el ego pierde su control y nosotros recuperamos nuestra paz. En la siguiente enseñanza veremos cómo cultivar la quietud interior que nos permite descansar en esa conciencia, en lugar de seguir corriendo detrás de cada idea que surge. Enseñanza 5. La quietud interior. Observar los pensamientos es el primer paso, el segundo es aprender a descansar en la quietud que existe detrás de ellos. Porque aunque la mente se mueva sin cesar, siempre hay un fondo silencioso que permanece intacto. Ese fondo es como el cielo, las nubes lo cubren, pero nunca lo dañan. La quietud interior es ese cielo vasto que sostiene todo, incluso la tormenta. El budismo enseña que en la meditación no buscamos crear algo nuevo, sino volver a lo que ya está presente, la calma natural de la conciencia. Cuando dejamos de seguir cada pensamiento, cuando no alimentamos cada emoción, la mente empieza a aquietarse por sí misma. Y en ese silencio descubrimos una paz que no depende de las circunstancias. El taoísmo describe esta quietud como el centro inmóvil del movimiento. El sabio vive en armonía con el Tao porque aprende a regresar a ese punto central, como el eje de una rueda que permanece quieto mientras todo alrededor gira. La vida no deja de moverse, pero quien habita su centro interior encuentra estabilidad en medio del cambio constante. Los estoicos también comprendieron esta verdad. Séneca decía que el hombre verdaderamente sabio es aquel que lleva la calma dentro de sí, porque así no necesita buscarla afuera. Su serenidad no depende del ruido de la multitud ni de la soledad de la montaña, sino de su capacidad de permanecer en sí mismo. En la práctica, cultivar esta quietud interior puede comenzar con algo simple, respirar profundamente y sentir cómo el cuerpo se asienta. Notar que debajo de la mente agitada siempre hay un espacio de calma esperando. Es cerrar los ojos por un instante en medio del caos y recordar que no somos la tormenta, somos el cielo que la sostiene. Cuando cultivamos esta quietud, las reacciones pierden fuerza. Ya no sentimos la necesidad de responder a todo, de defendernos de inmediato, de seguir cada pensamiento. Descubrimos que el verdadero poder está en la calma, en la capacidad de mantenernos serenos aunque el mundo se agite. La quietud interior no es ausencia de vida, es la base desde la cual podemos vivir con mayor claridad y libertad. Es un ancla invisible que nos mantiene firmes, aun cuando todo alrededor cambie. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al habitar esta quietud, podemos empezar a relacionarnos con la mente de una manera nueva, no como esclavos de nuestros pensamientos, sino como maestros de nuestra atención. Enseñanza 6. Convertirse en maestro de la atención. El ego domina cuando nuestra atención se deja arrastrar por cada pensamiento. Es como un niño inquieto que señala constantemente hacia diferentes direcciones, y nosotros, sin cuestionar, seguimos su dedo una y otra vez. Pero cuando aprendemos a dirigir nuestra atención de manera consciente, dejamos de ser esclavos de la mente y nos convertimos en sus maestros. El budismo explica que la atención es como una linterna, donde la dirigimos, allí crece nuestra experiencia. Si la enfocamos en pensamientos de miedo, vivimos en ansiedad, si la enfocamos en juicios, vivimos en crítica, si la llevamos a la respiración, al presente, descubrimos serenidad. El sufrimiento nace de no saber manejar esta linterna,
de permitir que el ego la mueva a su antojo. El taoísmo lo describe con la imagen del agua que sigue el cauce que le damos. Si cavamos canales hacia lo oscuro, el agua corre allí; si los abrimos hacia la claridad, fluye hacia la luz. Así también nuestra atención, no podemos detener el flujo de la mente, pero sí guiarlo hacia espacios que nutran en lugar de desgastar. Los estoicos también reconocieron este poder. Marco Aurelio escribía: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y añadía que vigilar la mente era el deber más grande. Ser maestro de la atención, para los estoicos, era vivir conscientemente, eligiendo en qué enfocar la energía y qué pensamientos permitir que echaran raíces. En la vida diaria, este dominio se manifiesta en prácticas simples: elegir detenernos en lo que sí podemos controlar en lugar de obsesionarnos con lo que no, enfocar nuestra atención en la gratitud en lugar de en la carencia, poner el foco en la calma del presente en lugar de en las 1000 posibilidades del futuro. No es negar los pensamientos, sino decidir cuáles merecen nuestra energía y cuáles es mejor dejar pasar. Cuando nos volvemos maestros de la atención, el ego pierde fuerza. Ya no puede mantenernos atrapados en su juego de comparaciones, miedos y exigencias, porque hemos aprendido a elegir en qué creer y en qué no. Descubrimos que lo que alimentamos crece, y lo que ignoramos se desvanece. Convertirse en maestro de la atención es, en última instancia, recuperar la soberanía sobre nuestra mente. Es dejar de ser arrastrados como hojas en el viento y aprender a dirigirnos como navegantes conscientes en el océano de la vida. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al asumir este poder, nace en nosotros una libertad profunda, la de comprender que no somos el ego ni los pensamientos, sino la conciencia que los observa y los trasciende. Enseñanza 7: la libertad de no ser tus pensamientos. El ego quiere convencernos de que somos lo que pensamos. Que si tenemos un pensamiento de miedo, somos personas temerosas. Que si surge un juicio negativo, somos seres malos. Que si aparece un recuerdo doloroso, estamos destinados a revivirlo siempre. Pero esta es la gran ilusión: nosotros no somos los pensamientos, somos la conciencia que los observa. El budismo lo enseña con claridad: la mente es como un cielo en el que aparecen nubes. Algunas son oscuras, otras ligeras, algunas se quedan más tiempo, otras se disuelven rápidamente. Pero ninguna nube es el cielo mismo. El cielo permanece vasto, intacto, sin importar qué tipo de nube lo cruce. Así también ocurre con nuestra esencia: somos la amplitud que sostiene los pensamientos, no los pensamientos en sí. El taoísmo nos ofrece otra metáfora poderosa, la del espacio vacío. En una casa, lo útil no son las paredes, sino el espacio que permiten. En una vasija, lo valioso no es la arcilla, sino el hueco que contiene. De la misma forma, lo que somos realmente no es el contenido de la mente, sino el espacio silencioso que lo sostiene todo. Ese espacio es libertad, porque no depende de lo que ocurra en su interior. Los estoicos lo expresaban como la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no. Los pensamientos surgen sin nuestro control, como visitantes inesperados. Pero si está en nuestras manos decidir si los albergamos o si los dejamos pasar. Esa decisión es libertad, y esa libertad es la esencia de nuestra paz interior. En la vida cotidiana, esta comprensión transforma todo. Un pensamiento de enojo puede surgir, pero ya no necesitamos reaccionar con enojo. Una idea de miedo puede aparecer, pero ya no necesitamos dejarnos gobernar por ella. Un juicio puede cruzar nuestra mente, pero podemos mirarlo con distancia, sabiendo que no nos define. La verdadera libertad no consiste en tener siempre pensamientos positivos, sino en no ser esclavos de ninguno. Es reconocer que somos más grandes que la mente, más amplios que el ego, más profundos que cualquier idea. Y cuando recordamos esto, el sufrimiento pierde su fuerza, porque ya no creemos ciegamente en cada historia mental que aparece. La libertad de no ser tus pensamientos es el despertar de la conciencia. Es descubrir que la paz que buscamos siempre estuvo ahí, escondida detrás del ruido del ego. Y al reconocerlo, la vida se vuelve más ligera, más clara, más auténtica. En la conclusión reuniremos todas estas enseñanzas para comprender cómo el simple acto de desidentificarnos de los pensamientos puede transformar radicalmente nuestra relación con el sufrimiento. Hemos recorrido un camino que nos muestra cómo el ego, disfrazado de pensamientos, nos atrapa en una ilusión de identidad. Nos hace creer que somos la voz que juzga, que critica, que teme. Y en esa identificación, nace el sufrimiento. Vivimos cargando culpas del pasado, ansiedades del futuro y miedos que nunca se materializan. El budismo nos recuerda que no somos esa voz cambiante, sino la conciencia que la observa. El taoísmo nos invita a fluir como el río, a no aferrarnos a cada hoja que flota en la superficie, porque lo que somos realmente es el agua profunda que siempre fluye en calma.
Y los estoicos nos enseñan que lo único que está en nuestro poder es nuestra relación con lo que ocurre en la mente, no el contenido mismo de los pensamientos. Cuando comprendemos que no somos nuestros pensamientos, algo dentro de nosotros se libera. Descubrimos que el enojo puede surgir, pero no necesitamos convertirnos en él. Que el miedo puede aparecer, pero no tiene que gobernar nuestra vida. Que el juicio puede cruzar la mente, pero no es un reflejo fiel de lo que somos. Esa libertad interior es la mayor conquista, aprender a vivir como el cielo que deja pasar las nubes sin aferrarse a ninguna. Cuando soltamos la identificación con el ego, lo que queda es paz. Una paz silenciosa, serena, que siempre estuvo allí, esperando detrás del ruido de la mente. Hoy quiero invitarte a practicar este cambio de mirada. La próxima vez que un pensamiento doloroso cruce tu mente, detente y pregúntate, ¿soy yo este pensamiento o soy la conciencia que lo observa? Esa simple pregunta es una llave que abre la puerta a la libertad. Recuerda siempre esta enseñanza: una taza solo puede llenarse si está vacía. Y un corazón solo puede encontrar paz cuando deja de llenarse de pensamientos que no lo definen. Porque más allá del ego y de sus ilusiones, lo que eres en esencia es mucho más vasto, más sereno y más libre de lo que has imaginado.